Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y esta tarde pues comentaremos la obra Eichmann en Jerusalén, de la autora Hannah Arendt. Pues Agustín la ha titulado Un estudio sobre la banalidad del mal. Agustín es catedrático de Filosofía Moral y Político en la Universidad de Valencia, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Actualmente es además director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y del Máster en Ética y Democracia de la Universidad de Valencia. Nombro otras pequeñas pinceladas de su extenso currículum. Ha sido profesor de filosofía en el Centro Pedro Poveda de Madrid. Ha sido también, ejercido como catedrático de bachillerato en Ávila y en Salamanca. Ha ampliado estudios en la Universidad Católica de Lovaina y también en el Centro para el Estudio de la Cultura y los Valores de la Universidad Católica de América en Washington. Ha sido además uno de los impulsores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y también de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Agustín cuenta también con una dilatada experiencia investigadora en proyectos en ética contemporánea, democracia, gestión pública, neuroética o hermenéutica, entre otros, y ha dirigido investigaciones sobre la aplicación de la ética en el ámbito de la educación, las organizaciones y la gestión pública. Es miembro del Consejo de Redacción de revistas nacionales e internacionales y del Comité de Ética de la Universidad de Valencia. Podría seguir contando muchas más cosas de él, pero como creo que lo importante esta tarde es escucharle a él y lo que nos tenga que contar sobre la obra, pues te doy la palabra, Agustín, y muchísimas gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias, Rita. Gracias a la vicedecana por haberme invitado y formar parte de este proyecto. Yo estoy aquí muy a gusto, vengo de otra parte, es decir, estoy en mi casa, en la Universidad de Valencia, y en realidad vengo del campus de Blasco Ibáñez al campus de Tarongers, y el estar cerca permite estas oportunidades. Bien, me hace mucha ilusión colaborar en este proyecto de los grandes libros, de profundizar y dar a conocer grandes obras de la filosofía y del pensamiento contemporáneo, y sobre todo ya el año pasado, tratando la figura de San Agustín y el libro La ciudad de Dios, yo me lo pasé muy bien, volví a leer cuestiones y lo actualicé, y leyendo a Hannah Arendt me lo he pasado mucho mejor que leyendo a San Agustín, y leyendo estas reflexiones pues me lo he pasado muchísimo mejor que el año pasado, y por tanto os puedo asegurar que me ha hecho ilusión volver a leer el libro, me ha hecho ilusión preparar estas páginas, y lo único que quiero es que os resulten de utilidad y que podamos tener una tarde o compartir unas reflexiones con las cuales todos podamos aprender, ¿vale? Entonces, voy a ir... disponéis de dos textos. Hay un texto del libro de Hannah Arendt, del Eichmann en Jerusalén, que este es el libro que nos ocupa, y fotocopié y os envié el postscriptum porque hay determinado tipo de cuestiones que me interesa plantear o que me interesa comentar. Dicho con otras palabras, si estuviéramos todos aquí en clase, todos en el aula y todos tuviéramos la obra, yo os diría, pues vamos a mirar esas páginas, la página 432 y la 437, para que veamos que lo que yo digo pues no me lo invento yo, sino que es Hannah Arendt la que plantea esto, y a ver desde dónde leéis vosotros este texto, ¿no? Bien, brevemente... A mis alumnos siempre les digo, cuando hablamos de hermenéutica filosófica y nos estamos refiriendo a los textos, siempre hay un proceso que se repite fundamentalmente, y es algo que está lejano se convierte en próximo. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio de aproximación y acercamiento de algo que tenemos teóricamente lejano, pero que va a formar parte de nuestra proximidad. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio de leer uno de estos grandes libros? Pues aproximarnos a la lectura de algo que consideramos es importante, y por lo tanto es una actividad nuestra. Es decir, el libro va a estar ahí, va a seguir ahí, pero nosotros vamos a hacer un ejercicio de aproximación. Cuando nosotros abrimos el libro y lo empezamos a leer, fijaos que se pone en marcha todo lo que llamamos la mecánica de la hermenéutica. Es decir, leer,
Leer es un ejercicio interpretativo, es decir, no es un ejercicio mecánico, sino que requiere una determinada actividad. Lo extraño se hace próximo gracias a la voluntad de leer. Leer pone y activa lo que podríamos llamar el ejercicio de la comprensión, de la explicación, de la interpretación y la aplicación. Brevemente. Cuando yo leo el texto de Hannah Arendt, cuando me encuentro con Eichmann en Jerusalén, realmente voy a hacer un ejercicio de comprensión y por lo tanto es un ejercicio de carácter cognitivo. Ese ejercicio de carácter cognitivo, como lo estoy haciendo en público con vosotros, realmente yo puedo dosificarlo en pequeñas explicaciones y transmitiros si lo he comprendido bien o no en el ejercicio del desarrollo racional y lógico de la comprensión, que es la explicación. ¿Queda claro? Comprender, explicar. Sin embargo, esa explicación que yo realizo no es una explicación neutra, sino que la hago desde un cansancio existencial, porque llevo desde las 4 dando clase, es ya noche casi cerrada en Valencia y por lo tanto hay un contexto interpretativo. Además lo hago sin mascarilla, lo que me da un cierto placer. Es decir, el poder hablar y dar una clase sin mascarilla, eso es una de las sensaciones placenteras más casi pecaminosas del contexto educativo actual. Entonces, eso forma parte de la interpretación de la obra que nos ocupa, comprender, explicar, interpretar. Pero a mí no me interesa que nos acerquemos a los grandes libros solo por ese ejercicio de comprender, explicar e interpretar. A mí me interesa que nos preguntemos si esos grandes libros nos dicen algo y nos sirven para nuestra vida práctica y nos orientan en este tortuoso caminar pandémico. Entonces, realmente hay una finalidad práctica, que no quiere decir una finalidad utilitaria o utilitarista, sino una finalidad existencial, de sentido, de esclarecimiento, de iluminación, vinculada a la aproximación de los grandes libros. Repito, lo lejano se hace próximo, gracias a la lectura se produce la comprensión, la explicación y la interpretación, y ese es un ejercicio que realizamos cada vez que nos acercamos a un texto, lo que significa que los textos y la vida son lo mismo o forman parte de la vida. Somos animales hermenéuticos, animales biográficos, y los que vivimos en la universidad y trabajamos en la universidad realmente disfrutamos con los textos y creemos que forman parte de nosotros mismos. Sin ellos nosotros no seríamos nada. Pues bien, a mí me gustaría que esta tarde no nos dejara indiferentes la lectura de Hannah Arendt y la lectura de este texto de La banalidad del mal. El subtítulo no me lo he inventado yo, sino que es el subtítulo del libro de Hannah Arendt, que lleva por título Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. ¿Vale? Tenéis dos documentos. Uno, el texto de Hannah Arendt, el postscriptum que os he enviado, y luego tenéis también un pequeño resumen. No sabía cuáles eran mis condiciones existenciales de interpretación esta tarde y si podría tener un auditorio con mucha gente, con poca gente o simplemente el Blackboard, y por lo tanto he hecho un pequeño guión, he hecho un pequeño resumen y para no enrollarme demasiado voy a intentar seguirlo al máximo. Puesto que vosotros lo tenéis, yo voy a ir empezando a leer poco a poco ese texto. Como lo tenéis, yo en cualquier momento voy a glosar o desarrollar alguna idea, pero voy a intentar someterme a él para que mi verborrea interpretativa no me haga terminar el tiempo y no hayamos visto el esquema fundamental. Entonces prefiero que vaya leyendo poco a poco las distintas partes del texto donde yo presento las claves interpretativas de una obra que os invito a leer, que es Eichmann en Jerusalén. ¿Vale? Bien, supongo que habréis visto la película y conoceréis. Hay una película sobre Eichmann y sobre la crónica que hace Hannah Arendt del caso Eichmann. También hay otra película que es El especialista, donde se describe el trabajo, entre comillas lo de trabajo, que hacía Eichmann, y en este sentido plantea cuestiones que el cine ha tratado de una forma muy interesante y por lo tanto no solo podemos hacer un trabajo de lectura de los grandes libros, sino aprovechar que el cine realmente sobre este libro
y con la excusa de este libro y a raíz de este libro realmente nos ha permitido a los educadores disponer de recursos narrativos espectaculares, porque muchos alumnos nuestros de filosofía política o de ética realmente conocen a Hannah Arendt, conocen a Hans Jonas, conocen la relación que mantenía con Heidegger o incluso conocen al propio Eichmann y el relato a través del cine, a través de las películas, y no es como otras situaciones u otros momentos, es decir, sobre el pobre don Manuel Kant en Königsberg, que era más aburrido, pues realmente no tenemos tantas películas sobre Eichmann. Entonces, realmente disponemos de mucho material gráfico para poderlo leer. Bien, voy por partes. Mi exposición tiene 5 partes, como podéis ver, que tenéis. La he resumido en 3 folios, he intentado meter en 3 folios todo para reducir el número de fotocopias, para no multiplicar el número de entes y poder tener un esquema general que tenéis ahí. En primer lugar, cronología de experiencias y expectativas. Veréis que he puesto una serie de años para que podamos situar adecuadamente el texto y situarnos nosotros en él. He puesto el año 1945, que es en otoño del 45, es cuando comienza el juicio de Nuremberg y termina luego un año más tarde, en el 46, pero cuando nos acercamos a este libro de Hannah Arendt necesitamos partir de aquí, el juicio que se les hace a los altos cargos de la Gestapo y del ejército nazi, es decir, los aliados organizan este juicio que va a recibir el nombre porque se realiza en la ciudad de Nuremberg. En el año 51, segunda fecha importante, Hannah Arendt publica Los orígenes del totalitarismo. Esta obra es una obra clásica en los estudios sobre el totalitarismo y a ella vamos a llamarlo, la catapultó, que dirían los técnicos de la comunicación, a la primera línea de lo que podríamos llamar la filosofía política, porque realmente reconstruye no solo el régimen nazi, sino reconstruye lo que es el fenómeno totalitario y la mentalidad totalitaria. Es decir, ella va a tener un crédito y una credibilidad académica, filosófica y política después de la publicación de una obra que es monumental, que se llama Los orígenes del totalitarismo. En 1961, en Jerusalén, se va a producir el juicio a Eichmann, que es el que ocupa el libro que vamos a ver y que vamos a analizar y cuyos problemas vamos a analizar. Es decir, Eichmann era creo que era teniente coronel de la Gestapo y era el responsable, el, entre comillas, especialista de judíos en la solución final de la exterminación del pueblo judío, y era el responsable del Estado Mayor, del gobierno, para llevar a cabo esa solución final, ¿vale? El juicio se produce en el año 1961 y en el año 62, entre la primavera y el otoño, Hannah Arendt redacta Eichmann en Jerusalén. Le he puesto las siglas EJ para suprimir una línea. Entonces, la redacción se produce en 1962 y en el año 1963 se publica el libro, ¿vale? Y he puesto otras 2 fechas con mala intención hermenéutica para que veamos desde dónde nosotros estamos leyendo el libro. Es decir, nosotros nos acercamos a Eichmann en Jerusalén desde un contexto donde ha caído el muro de Berlín. Cayó en 1989 y por lo tanto aquel contexto de Guerra Fría de los años 60 ha desaparecido, pero realmente esa idea de que en aquellos años, en los años 60, el comunismo por un lado y el fascismo eran grandes totalitarismos, aunque otros consideraban que el comunismo no estaba dentro de la historia del totalitarismo, es importante, y sobre todo porque la figura de Hannah Arendt fue importante en el empuje que tuvieron lo que llamamos la cultura de la disidencia. Jan Patočka, Václav Havel, determinado tipo de intelectuales de los países del este se animaron a luchar por la libertad y a arañar al muro por esta reflexión en contra del totalitarismo que leyeron en Hannah Arendt. Y por último hay un año clave, que es el año 2020, que es
no es el año del COVID-19, sino que es hoy, donde tenemos un problema. No es solo el de la pandemia, sino es el problema de lo que llamamos la polarización de la opinión pública y el hecho de que nos vamos a encontrar con una opinión pública polarizada. Entonces, lo que me interesa también es situar la reflexión sobre Eichmann y el totalitarismo en un contexto como el actual, donde el totalitarismo puede tener nuevos rostros, nuevas figuras, y lo que podríamos llamar mentalidades totalitarias o sistemas de pensamiento totalitario no pertenecen ni al pasado, ni a la Edad Media, ni a los nazis, sino que nos vamos a encontrar a nuestro lado a lo que llamamos expresiones y actitudes vinculadas al fenómeno totalitario. Es decir, quiero que veamos que el libro de Eichmann en Jerusalén no solo describe a un personaje en un juicio y plantea determinado tipo de problemas éticos y políticos, sino que en realidad nos interpela hoy cuando nos preguntamos cuál es nuestra posición ante una opinión pública donde el dogmatismo, donde el totalitarismo, donde la tolerancia y la libertad individual son problemas éticos fundamentales. Entonces, quiero que veamos esa continuidad para ver cómo 2020, desde el punto de vista ético y político, nos puede iluminar y nos puede enriquecer nuestra posición este planteamiento de Eichmann en Jerusalén. Bien, voy a seguir con el esquema que tenéis, y tiene, como decía, 5 partes. La primera es esa cronología. Fijaos que cronología de experiencia y expectativas, porque hay elementos que tienen que ver con el pasado, experiencias que tenemos, y con expectativas. Es decir, cada uno de nosotros, si yo os preguntara, o si aquí en el auditorio a las 200 o 300 personas que virtualmente podéis estar en la sala y que yo me estoy imaginando, si yo preguntara, ¿en realidad qué pensáis del fenómeno totalitario? Es decir, realmente hay una serie de expectativas que tenemos en torno a lo que es el totalitarismo y en qué medida nosotros tenemos que tomar posición a ello. Entonces, realmente leamos el texto en ese contexto. Luego hay otros 4 puntos. Uno que tiene que ver, vamos a meternos ahora con él, con Hannah Arendt como una filósofa convertida en reportera. El tercer punto tiene que ver con la descripción del totalitarismo. El cuarto con la figura de Adolf Eichmann y la banalidad del mal. Y el quinto con la necesidad de recuperar lo que Kant llamaba capacidad de juicio, y Hannah Arendt reivindica en este libro como capacidad de juzgar y no solo de, podríamos decir, conocer. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la capacidad de juicio. Y por lo tanto, realmente esta distinción va a ser importante en el texto. Voy a centrarme ya en el punto 2. Bien, leo. Una filósofa convertida en reportera. Hannah Arendt era una exiliada judía en el periodo de la persecución nazi y residió en Nueva York. Era muy conocida por su libro Los orígenes del totalitarismo, publicado en el año 1951, y por La condición humana en el año 1958. Ahora, en este libro, se enfrenta al caso Eichmann. Adolf Eichmann fue teniente coronel de las SS y encargado de poner los medios para que se llevara a cabo la Shoah o solución final. Fue secretario de la conferencia Wannsee, en la que en enero de 1942 se decidieron una serie de medidas para acabar con lo que se llamó el problema judío. Fue nombrado como el especialista en la cuestión judía, fue detenido en 1960 por el servicio secreto israelí y fue juzgado al año siguiente y condenado a muerte. Los periódicos más importantes del momento mandaron a sus mejores periodistas a cubrir el evento. Hannah Arendt fue enviada por The New Yorker como reportera, como pensadora y como judía. Fijaos, como reportera, periodista, como pensadora, es decir, les interesaba tener a un filósofo o a un pensador de nivel ahí, y al mismo tiempo como judía. Esta condición de judía es muy importante en el caso que nos ocupa. Describe lo que ve y lo que oye. Su descripción provocó un enorme escándalo y una enorme indignación. Lo único que hace, nos dice, es poner juntos los datos que está observando por un lado y los hechos de que se acusa a Eichmann, la muerte de 6 millones de personas. Y por otro, la personalidad y el carácter de Eichmann. Fijaos, los datos y la personalidad de Eichmann, que ella veía como un hombre mediocre, común, sin nada especial, que se limitaba a obedecer órdenes. A ver si es... Sí, perfecto, se ve bien.
que se limitaba a obedecer órdenes. Su informe sobre el juicio no será bien recibido, sobre todo por los judíos que creían que estaba perdonando a Eichmann y al nazismo, y acusando al propio pueblo judío de colaborar con las autoridades nazis. Muchos amigos romperían con ella y, pese a todo, seguirá expresando sus ideas, pues lo único que quiere es intentar comprender. Fijaos esta expresión, intentar comprender. El verbo verstehen, comprender, al traducirlo del alemán, tiene un significado muy potente y muy fuerte, que no es el de simple Verstand o entender o calcular, sino que en realidad tiene una dimensión, podríamos decir, metafísica muy fuerte, que ella ha aprendido, que ella ha conocido en los años de juventud próximos a Heidegger. Es decir, el primer Heidegger, el Heidegger de los años 20, al que ella conoció cuando se enamoró, o cuando dirían en Colombia se diría, o en Chile, cuando pololearon, para que me entendáis la expresión, no sé hasta dónde, pero realmente es importante el verbo comprender, porque, repito, comprender no solo tiene una dimensión cognitiva, intelectual o vinculada a la primera parte del entendimiento, sino que tiene que ver con una dimensión fuerte de carácter ontológico y existencial. Es decir, Hannah Arendt lo que quiere es intentar comprender. Según Podhoretz, uno de los judíos que comentó el planteamiento de Arendt, dice: en lugar de un nazi monstruoso, ella nos ofrece un nazi banal. En lugar de un judío como un mártir virtuoso, ella nos ofrece un judío cómplice del mal. Y en lugar del enfrentamiento entre la culpa y la inocencia, ella nos ofrece la colaboración de la víctima con el criminal. Es decir, la comunidad judía internacional esperaba que Hannah Arendt incidiera en el juicio normal sobre la figura de Eichmann como una persona monstruosa, criminal, que utiliza su superinteligencia para hacer el mal del mal. Y sin embargo, Hannah Arendt lo que va a hacer es transmitir una imagen, podríamos decir, intrascendente, cotidiana, profesional, de un especialista. Es decir, ella nos va a hacer ver que cuando el individuo realiza u obedece normas en determinado tipo de contextos, pues realmente cumple normas, cumple, podríamos decir, con las obligaciones que tiene, y si esas normas, si esas obligaciones suponen la aniquilación del pueblo judío, él está en un sistema, en un contexto donde realmente, discretamente, cumple con sus obligaciones. Entonces, claro, a nosotros nos interesaría, o al menos a la comunidad judía, lo que esperaba la comunidad judía es que realmente pusiera un perfil de Eichmann como el perfil del criminal perfecto, del perverso malvado, de la persona inteligente y tal, y en realidad lo plantea como una persona normal, como un funcionario normal, como un militar normal, como alguien que sin mayor trascendencia realmente piensa, cumple sus obligaciones, conoce lo que tiene que hacer, pero realmente es irreflexivo en el concepto de reflexión que ella plantea. Bien, el problema que nos ocupa es, podríamos decir, el análisis del totalitarismo en la obra. Hannah Arendt ha publicado una gran obra sobre el totalitarismo en los años 50 y se ha atrevido a decir algo obvio, pero que en su momento fue muy criticado y que le valió ser calificada de conservadora y reaccionaria. El sistema comunista también es un sistema totalitario. El fascismo y el nazismo fue totalitario, y en este sentido sectores bien pensantes y progresistas rechazaron su tesis. Fijaos el contexto en el que nos movemos, principios de los años 60, es decir, pensad un poco lo que puede significar la intelectualidad bien pensante europea, comunista, que ve que se ha publicado este libro de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo, y en realidad está también condenando el sistema comunista. Claro, la izquierda bien pensante y progresista ve
a esta judía redactora y filósofa como conservadora, porque está metiendo en el mismo saco del totalitarismo a los planteamientos de Stalin, del Partido Comunista, de incluso el eurocomunismo que se está empezando a fraguar o que se va a fraguar en los años 60, y por lo tanto realmente tenemos que meternos en este contexto donde lo progresista de Europa es salvar al comunismo y condenar el fascismo, el nazismo y el totalitarismo. Sin embargo, ella viene a decir, no, el fenómeno totalitario y el totalitarismo es propio también del sistema comunista. Y esto es clave. Dice, los bienpensantes y progresistas rechazaron esta tesis. En este sentido, quienes coqueteaban intelectualmente con el comunismo. Hannah Arendt cuestionó la distinción liberal que veía la democracia liberal como un único recurso frente al autoritarismo y al sistema totalitario. El sistema totalitario, era mejor llamarlo fenómeno totalitario, no se da solo en los sistemas autoritarios, sino también en las democracias, pues el totalitarismo no es una categoría política, sino más bien una categoría antropológica y ética. Esto es importante, es decir, el totalitarismo no forma parte de las tipologías de sistemas políticos, sino que en realidad probablemente todos tenemos dentro de nosotros algún totalitario y algún germen totalitario que en determinado tipo de contextos puede aflorar. Por lo tanto, ella se enfrenta al totalitarismo como fenómeno antropológico, como fenómeno ético y no solo como un fenómeno de categorización política. La propia democracia, a juicio de Arendt, también puede engendrar el fenómeno totalitario, con actitudes y comportamientos totalitarios. Nota a pie de página, no aparece ahí, pero me la invento. Es decir, fijaos que estamos en Europa con sistemas democráticos, pero nos vamos a encontrar con actitudes totalitarias. Pensad un poco el bloqueo que Polonia y Hungría han planteado a las instituciones europeas y en qué medida están emergiendo por parte de determinado tipo de planteamientos. Puede ser de una tendencia o puede ser de otra, pero muchas veces detrás de los populismos hay también una efervescencia de esa mentalidad totalitaria en contextos que aparentemente pueden ser democráticos. El sistema totalitario es aquel que elimina la libertad, para lo cual destruye el espacio público y de esta manera aísla a las personas y mina su capacidad política, anulando también la vida privada. Esto es clave en el pensamiento de Arendt. Si desaparece el espacio público, si desaparece la discusión pública, si desaparece la opinión pública, si desaparece la deliberación pública, desaparece la vida privada. Pensad un poco en la película La vida de los otros. Es decir, si no hay deliberación pública, si se corta la libertad de pensamiento, si se corta la libertad de opinión, si se anulan las libertades, realmente no hay vida privada. Todo forma parte de esa vida pública. Esta forma política ha sido posible en el mundo contemporáneo gracias al desarrollo de un importante aparato burocrático, cuyo único fin es la eficiencia, donde los individuos quedan reducidos a piezas de un engranaje, a partes de un todo que es más importante que ellos mismos. Los individuos, por tanto, son reemplazables y sustituibles. En el sistema totalitario, las personas se han convertido en superfluas. ¿Queda esto claro? Es decir, el totalitarismo hace superflua la singularidad, la individualidad, la posibilidad de vida privada. Pero fijaos que la fundamentación de la vida privada está directamente relacionada con la vida pública y la existencia de espacios públicos de deliberación. Si no hay opinión pública, si no hay pluralismo político, pluralismo informativo, realmente va a ser difícil defender la opinión, la libertad. Vamos a ver, siguiente página. Sí, vale. Hannah Arendt adopta un punto de vista descriptivo con respecto al fenómeno totalitario. Muestra este fenómeno, lo describe cómo ha nacido y el tipo de mundo y de personas que produce. La obra posterior de Hannah Arendt, sobre todo La condición humana, es una reacción moral y reflexiva a este tipo de mundo. Quiere mostrar las condiciones para que el universo totalitario no sea posible, es decir, que los hombres no sean superfluos. Es una obra de resistencia frente al fenómeno totalitario, que adopta muchos rostros. Uno de esos rostros es precisamente el de Eichmann. ¿Queda esto claro? Es decir, ella se va a fijar en un carácter, un personaje, un sujeto muy concreto que es el de Eichmann, ¿vale? Pero la finalidad última en el conjunto de la obra de Hannah Arendt es esa, es decir, hoy analizamos
el relato, la crónica, el informe que nos hace de Eichmann en Jerusalén, pero lo estamos viendo como esa defensa y esa crítica que Arendt hace del fenómeno totalitario. Eichmann y la banalidad del mal. Bien, Eichmann, es decir, Hannah Arendt acude al proceso con una determinada idea. Sin embargo, al asistir al juicio cambiará esa idea. A propósito de lo que ve y lo que oye, acuñará la expresión banalidad del mal. Hannah Arendt no quiere construir ninguna doctrina ni una gran teoría, tan solo quiere describir lo que tiene delante, quiere elaborar un informe. Pero, ¿qué es la banalidad del mal? Fijaos que se ha hecho famosa la expresión banalidad del mal. No quiere desdramatizar el Holocausto, ni tampoco desresponsabilizar a los acusados. Tampoco tan solo poner en relación dos hechos, dos datos, un acontecimiento terrible como es la muerte de 6 millones y la personalidad de Eichmann. Una persona concreta, quien está siendo juzgado, y no el antisemitismo ni tampoco el régimen nazi. Es decir, esto es importante, es decir, realmente ella no va a analizar el antisemitismo ni tampoco va a hacer un juicio sobre el nazismo. Nos esperaríamos de él un ser monstruoso, depravado, maquiavélico, es decir, un ser que personalizara el mal. Y lo que nos encontramos es un hombre ordinario, corriente, un funcionario que se limitaba a cumplir órdenes. Capta la desproporción entre el acto, la anulación de todo un pueblo, y el actor, entre el mal cometido, el mal radical, y la persona que comete. Es decir, fijaos, a partir de Eichmann en Jerusalén, realmente va a comenzar un debate sobre el mal radical y esa tradición kantiana donde se plantea el conflicto entre el bien y el debate sobre la existencia o no del mal radical. Un debate entre el mal radical y la persona que lo comete. Esperábamos un monstruo inhumano y lo que nos encontramos es un hombre normal, obediente, cumplidor, incluso un buen padre de familia, incluso respetuoso con las leyes, que se limita a cumplir órdenes y obedecer. En el juicio se nos presenta también como un buen conocedor de los principios morales. Y aquí en alguna página del texto dice, hasta conocía el imperativo categórico kantiano. Dice, el hecho de que el mayor mal, holocausto, pueda ser posible por personas normales, comunes, ordinarias, es lo que Arendt describe como la banalidad del mal. El mayor mal puede darse de una forma normal, corriente, desdramatizada, banalmente. Al hablar de la banalidad del mal, no está calificando el mal, al que caracteriza por otra parte como radical y extremo, sino la forma en que aparece en nuestra época. Es decir, el hecho de que esa presencia y esa ejecución del mal, pues aparece como ordinaria, como intrascendente. No quiero hacer analogías, pero pensemos un poco el terrorismo en zonas como en el País Vasco o todo lo que... Es decir, en qué medida hay hubo en un determinado momento una insensibilidad popular, por llamarlo de alguna forma, en torno a acontecimientos, en torno a atentados terroristas. Es decir, bueno, pues como que era algo normal, bueno, es decir, había una opinión pública que banalizaba ese tipo de hechos que realmente eran deplorables. Esta descripción y esta tesis le lleva a enfrentarse con sus amigos, con Blumenfeld y con Hans Jonas. Con Blumenfeld, que era ella lo considera como un hermano mayor, Blumenfeld le dice, hemos roto, ha sido demasiado lejos. Y sobre todo con Hans Jonas. En la película, por ejemplo, se ve muy claro el enfrentamiento con Jonas y la figura de Jonas en la historia de la ética en el año 75, cuando publica El principio de responsabilidad y cuando habla de la heurística del miedo. Hoy, en tiempos de pandemia, la obra de Jonas es realmente actual, pero marca distancias Hannah Arendt con respecto a Jonas. Jonas era un declarado sionista y estaba convencido de que de que Hannah Arendt se ha equivocado radicalmente. Y sobre todo, él estaba convencido de que está ofendiendo al judaísmo. No quiero volver a saber nada más de la alumna preferida de Heidegger. Es decir, esto lo dice de manera despectiva, como diciendo, la alumna preferida de ese monstruo que es Heidegger, como si ellos, Jonas, él y el resto, no hubieran aprendido de él, como diciendo, hay que romper con el pasado nazi, hay que romper con el totalitarismo, y tú aquí parece que sigues siendo la alumna preferida de Heidegger.
Dice, esta reacción de los amigos judíos y de toda la comunidad judía hasta el punto que fue llamada la judía antisemita, se acrecentó porque además de la tesis de la banalidad del mal, Hannah Arendt afirmó la connivencia de algunas autoridades judías en el proceso del Holocausto. Señaló la colaboración de los consejos judíos, Judenräte, con las autoridades nazis. Pero, tanto en los artículos y en el libro, no quiere decir nada que no apareciera en el juicio. De alguna manera, se comportaron como el propio Eichmann e hicieron aquello que debían hacer, les obligaron, obedecieron. Daos cuenta que ella relata cómo en el juicio la deportación masiva y la localización de grupos concretos de judíos fue posible por la propia comunidad judía que estaba organizada, y entonces eran los líderes de la comunidad judía los que muchos de ellos dieron las órdenes, relataron y dijeron dónde se encontraban los grupos o los que realmente eran judíos para poder ser detenidos. Entonces, el hacer pública esta información, el traslado, sin embargo, ella dice, yo lo que he hecho es transcribir las cintas y coger la información que ha aparecido en el juicio. El mayor mal es cometido por un cualquiera, no por un monstruo, y podríamos ser cualquiera de nosotros. ¿Por qué se ha producido este fenómeno? La aparición de un tipo de persona como Eichmann, es decir, ¿qué ha hecho posible que este tipo de persona estuviera ahí? La respuesta es sencilla, pero de profundas consecuencias, fundamentalmente por la ausencia de pensamiento, es decir, porque la gente no ha pensado, porque en un determinado momento nosotros como funcionarios, nosotros como ciudadanos, no pensamos. Nos dejamos llevar por la opinión pública, por nuestras obligaciones, por nuestras tareas, por el ridículum, por la NECA, por las clases, por el decano, por el departamento. Es decir, hay una maquinaria que impide pensar. Pensad un poco cómo al meternos, es decir, en nuestra vida universitaria o incluso en nuestra vida social, política o académica, es decir, realmente cuestionar algo del sistema es sospechoso. Es decir, es aplicar el principio de sospecha al sistema, es decir, bueno, ¿de qué vas? Entonces, repito, esta idea es clave para actualizar el planteamiento de Eichmann en Jerusalén, es decir, la ausencia de pensamiento. Punto quinto. La reivindicación ¿cómo se produce esta reivindicación del pensamiento y la responsabilidad? Eichmann no es ningún monstruo, tampoco es una persona estúpida. Lo que caracteriza su personalidad en el análisis de Hannah Arendt es su ausencia de pensamiento. Muestra y esta expresión es importante, un eclipse del juicio. En el juicio interviene normalmente con frases hechas, repitiendo tópicos y clichés. No hay argumentación, ni análisis, ni reflexión. Daos cuenta que eso es lo que va buscando ella. El juicio. ¿Qué es lo que hace Eichmann? Tópicos, normas, obligaciones, es decir, no sitúa esas obediencias, esas normas, esos tópicos en un contexto más amplio donde se puedan cuestionar, sino en realidad es una forma de pensamiento mecánico y Eichmann forma parte de esa mecánica. Dice... dos nociones de pensamiento, es decir, claro, aquí aparecen, es decir, en el texto de Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén, aparecen dos nociones de pensamiento, una referida a Heidegger y otra defendida por la propia Arendt. Lo que era pensar para Heidegger, meditar, rememorar. Acordaos que Heidegger habla de Andenken, es decir, una cosa es el Denken, que es el pensar, y otra cosa es el Andenken, que traduciríamos como rememorar, como meditar, como mascar ese pensamiento. Heidegger, meditar, rememorar, pero desvinculándolo del mundo y de la acción, marcando distancias con el mundo de la acción, y lo que es pensar para Hannah Arendt, vinculación con el mundo, como un saber práctico, un saber que busca la forma de habitar en él. Fijaos el verbo, busca la forma de habitar en él, no simplemente recordar el mundo, comprender el mundo en ese sentido heideggeriano, sino ella plantea el juicio como un modo de habitar. Es decir, cabe habitar el mundo juiciosamente. Eichmann no está ahí, está racionalmente, está mecánicamente, está eficientemente, forma parte de un sistema eficiente, pero no meditativo, ¿vale? Dice, como un saber práctico, un saber que busca una forma de habitar en él.
aunque incluso el propio verbo que utiliza Hannah Arendt, el propio verbo habitar, el propio Heidegger tiene una conferencia en los años 40 que se publicó más tarde, vinculada, donde desarrolla este concepto de vivir el mundo como de una forma, hacer el mundo un lugar habitable, ¿vale? Es precisamente esta capacidad de pensar, de vinculación con el mundo, lo que ha perdido a Eichmann, y con él buena parte de los hombres y las mujeres del siglo XX. El error de Eichmann fue no pensar, que es distinto de conocer. Repito esta distinción entre pensar y conocer, entre el comprender en un sentido mucho más global y el del conocer, porque, por ejemplo, en Kant lo tenemos claro. El primer y el segundo Kant, el Kant de la crítica de la razón pura y el Kant de la crítica de la razón práctica, realmente piden un tipo de pensamiento y reclaman un modo de pensar vinculado al Verstand, al entendimiento, a podríamos decir, un modo de pensar como calcular. El Kant del final, el Kant de la crítica del juicio, os recuerdo, hay como tres grandes momentos en la obra de Kant: el de la crítica de la razón pura, el de la crítica de la razón práctica y el de la crítica del juicio. Entonces, el Kant que va a ser recuperado a partir de 1950 en toda la hermenéutica filosófica y en toda la tradición filosófica, no es el de la razón práctica o el de la razón pura, que se recuperó a finales del 19 y principios del 20, va a ser el Kant de la crítica del juicio, que García Morentes lo tradujo como crítica del juicio, pero en realidad la verdadera tradición es crítica de la Urteilskraft, es decir, de la capacidad de juzgar, no del pensar simple, del pensar calculador y mecánico, sino la crítica del juicio. Entonces, esa última obra de Kant va a ser muy importante, y ese concepto de juicio reflexivo es la base de la ética en el planteamiento de Hannah Arendt. Un juicio reflexivo que supone la entrada de la imaginación, supone un pensamiento que es capaz de tomar distancia, ponerte en el lugar del otro. Claro, ¿qué es lo que le pasaba a Eichmann? No se ponía en el lugar del otro, no tomaba distancia. Entonces, el modo de entender el pensamiento en Hannah Arendt es un modo vinculado a la imaginación. Y sin imaginación no va a haber esa capacidad de juicio. Esto, desde el punto de vista de la ética, es muy interesante y muy bonito, porque el concepto de ética aplicada, o lo que llamamos sabiduría práctica o razón práctica hoy en las éticas aplicadas, está vinculado a ese tercer momento, a esa capacidad del juicio que está ahí. Bien, el error de Eichmann fue no pensar, que es distinto de conocer. Vamos a la última página. Dice, significa incapacidad de juzgar. Aquí seguirá los análisis kantianos de la crítica del juicio y definirá esta incapacidad de pensar como, aquí lo tenéis. ¿Qué es la incapacidad de pensar? Pues la incapacidad de pensar por uno mismo, en el sentido de la máxima kantiana de sapere aude, la divisa de la ilustración, es decir, tener el valor de usar el propio entendimiento. Es decir, Eichmann formaba parte de una maquinaria. Cada uno de nosotros, como profesores de una universidad, de un departamento, de un sistema, formamos parte de una maquinaria. Es decir, en algún momento nadie cuestiona nada, nadie cuestiona el sistema, nadie cuestiona, es decir, todos formamos parte de esa maquinaria. Por lo tanto, ¿qué es la capacidad de juicio? Pues poder pensar por uno mismo. En segundo lugar, la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro, en el punto de vista del otro, y así considerar también los resultados y las consecuencias de los propios actos. Daos cuenta de lo importante que es este tipo de categorías y este tipo de consideraciones desde el punto de vista educativo. En el bullying, en el ciberbullying, en la violencia, muchas veces nos damos cuenta de que los adolescentes o los preadolescentes son incapaces de ponerse en el lugar del otro, porque en la medida en que se ponen, en la medida en que desarrollan esta capacidad imaginativa, pueden evitar problemas. Y en tercer lugar, la capacidad del juicio supone una incapacidad de un pensamiento coherente y consecuente, que tiene mucho que ver con el diálogo de uno mismo y con su propia conciencia. Eso es lo que Arendt define como el eclipse del juicio. La negación de humanidad que refleja Eichmann es falta de imaginación, la cual le lleva a refugiarse en frases hechas, en argumentos inconsecuentes y en la obediencia como único principio de acción. La ley es la ley. La ley es la ley y no podemos hacer excepciones. Es decir, este principio forma parte de todos aquellos, fijaos, de todos los buenos profesionales. Si tuviéramos que decir, ¿qué es un buen profesional? Eichmann era un eficiente profesional.
Sin embargo, desde el punto de vista ético, podríamos decir, de verdad, el buen profesional es aquel que cumple la ley, nada más que la ley, y le aplica la ley a rajatabla. En las éticas aplicadas y en las éticas profesionales, este es un desafío muy bonito, muy importante, porque en realidad, si uno quiere que le den una medalla y ser un héroe en el cumplimiento de la ley, pues realmente se está acercando a Eichmann. ¿Se entiende el planteamiento? La cuestión es, bien, aquí hay una tensión importante entre lo que podríamos llamar en qué medida hacemos volar nuestra imaginación para saltarnos la ley, para ver los márgenes de la ley, para cuestionar la ley o para introducir cierto dinamismo de los principios morales o de las leyes que a veces no están en ellas. Bien, la renuncia del pensamiento, como muestra el caso de Eichmann, es lo que abre la vía al totalitarismo. Si renunciamos a pensar, nos convertimos en piezas de un engranaje de una gran maquinaria. El mundo moderno corre el riesgo de convertir a los seres humanos en superfluos. Esta dejación de pensar y de actuar responsablemente también es una posibilidad que se nos plantea. Pensemos un poco en todo el proceso de la digitalización y de la dataficación. Nosotros somos nuestros datos, nuestro NIF, nuestro número, y realmente formamos parte de un conjunto de datos dentro de un sistema y la cuestión es, ¿qué pintamos ahí? Ya para casi concluir, la renuncia frente a la superficialidad de lo humano en nuestro mundo, disculpad, expresión del totalitarismo en los diferentes sistemas políticos, la propuesta de Arendt será la afirmación de la pluralidad de personas distintas haciendo un mundo común. Frente a la acción convertida en estrategia de subsistencia, mero laborar, o frente a la acción convertida en conducta y comportamiento, mero trabajar, Arendt reivindica una acción que se inscriba en el mundo desde la pluralidad, con otros y para otros, configurando un espacio público de convivencia, de narración, de acción con sentido. Ahí he puesto en cursiva los verbos de laborar y de trabajar, porque la capacidad de juicio que reivindica Arendt va más allá del trabajo, va más allá de la labor. Ella, cuando habla de la labor, es decir, está situándose en la relación que el hombre tiene con la naturaleza, el campesino. Es decir, la relación del ser humano con la naturaleza indica un tipo de actividad. La relación que el ser humano tiene con sus semejantes, con los que convive, indica otro tipo de actividad. Es decir, lo que llamamos, o lo que podemos plantear, lo que aquí se plantea como laborar es una cosa y trabajar es otra, y ahí en este contexto es donde va a hablar del pensar. Ya para terminar, dice Arendt, nuestra sociedad dominada por el homo faber y el homo laborans, por utilizar las categorías de Arendt, educa a las personas para un mundo de subsistencia y de eficacia, en detrimento de la acción. Y lo ha hecho históricamente mediante la obediencia y el control. Se ha dejado de lado la educación moral, una educación para la acción y para la pluralidad, para el ejercicio del juicio. Por eso el totalitarismo está presente en sociedades muy democráticas. Cuando la finalidad de una ley educativa es la productividad, la eficiencia, el cumplimiento de la ley, el hacer que la sociedad sea mucho más rentable, cuando la rentabilidad es el puro criterio, cuando el cumplimiento de la ley es el único criterio, ahí está faltando algo. Entonces, el planteamiento de Arendt nos recuerda, saca a la luz la necesidad de no quedarnos en el mero laborar, en el mero trabajar, y entender la acción humana vinculada a la comunicación, a la pluralidad, al hablar con otros, al perder el tiempo con otros. Es decir, no estamos acostumbrados a perder el tiempo con otros, a hablar con otros simplemente por el hecho de hablar y desarrollar el juicio a través de esa capacidad de hablar. Ya para terminar, os he puesto un texto, antes de leer los párrafos, algunos párrafos del texto de Hannah Arendt, me he encontrado con un texto, lo cita mi hermano en un comentario. Mi hermano tiene varios comentarios a esta obra de Hannah Arendt, os los he puesto en la bibliografía, y de hecho mi hermano tiene un comentario que lo titula La banalidad del bien, contraponiéndolo a la banalidad del mal. Y entonces él habla de la banalidad del bien porque utiliza la expresión de Zibardo cuando habla de la banalidad del heroísmo. Entonces,
Me ha gustado mucho este texto y os lo pongo aquí para que dejemos de pensar tanto en la banalidad del mal y nos preocupemos por la banalidad del heroísmo y del héroe que todos llevamos dentro, porque si estamos pensando todos en la banalidad del mal, nuestros alumnos terminarán siendo pequeños Eichmann. Entonces tenemos que empezar a darle la vuelta al calcetín y empezar a ser pequeños héroes que son capaces de reaccionar a este tipo de planteamiento. Leo el texto y vamos luego, si nos da tiempo, a la última parte del libro de Hannah Arendt. Dice Zimbardo. Dice, frente al concepto de banalidad del mal, frente al hecho de que la gente normal y corriente pueda cometer los más viles actos de crueldad y degradación, propongo el concepto de banalidad del heroísmo, para describir a los muchos hombres y mujeres corrientes que responden con heroísmo a la llamada del deber. Bueno, este señor es un psicólogo social, tiene trabajos interesantes sobre psicología social y precisamente lo que intenta es trasladar a la psicología social el experimento de Eichmann y demostrar que es posible la banalidad del bien. Dice, cualquiera de nosotros puede convertirse fácilmente en un héroe o en un canalla en función de la influencia que ejerzan en nosotros fuerzas situacionales. Lo esencial es descubrir cómo limitar o evitar las fuerzas situacionales o sistémicas que impulsan a muchos de nosotros a la patología social. Pero igualmente importante es que toda la sociedad fomente una imaginación heroica entre sus ciudadanos. Para ello, es necesario transmitir el mensaje de que cualquier persona es un héroe en potencia que optará por hacer lo correcto cuando llegue el momento de decidir. La pregunta fundamental para todos nosotros es si debemos actuar para ayudar a los demás, si debemos impedir que los demás sufran daño o si debemos no actuar en absoluto. Deberíamos preparar muchas coronas de laurel para todas las personas que descubran en su interior una reserva de virtudes y fuerzas ocultas que les haga dar un paso al frente para actuar contra la injusticia y la crueldad y salir en defensa de sus valores y sus principios. El heroísmo reside en la capacidad de resistir a las poderosas fuerzas situacionales que atrapan a tanta gente con tanta facilidad. Hasta aquí el texto de Zimbardo y os dejo, o al menos siempre es importante cuando comentamos un texto, cuando nos acercamos a un texto, que nos planteemos, pues nos preguntemos qué relación hay entre el fenómeno totalitario y el pluralismo, cómo se relacionan fenómenos públicos como la polarización actual y la falta de juicio, quién establece los términos de la polarización. Fijaos que cada vez es más habitual desde el punto de vista de la opinión pública decir, qué pena que la sociedad española, que el Parlamento, que la vida pública está polarizada. La pregunta es, ¿y quién establece las posiciones de polarización? Es decir, ¿qué es polarizar y cómo se polariza la opinión pública? Porque realmente eso es lo que no se cuestiona. Entonces tendríamos que preguntarnos o utilizar nuestra capacidad de juicio para decir, bien, yo no estoy dispuesto a colaborar con el enfrentamiento de la sociedad y con la polarización, pero dígame usted cuáles son los dos polos. Es decir, ¿quién ha establecido que esos son dos polos y que tengo que optar por el Real Madrid o el Barça cuando soy del Atlético de Madrid? No tengo por qué optar entre uno y otro y supongo que esta tarde España ganará a Alemania, pero bueno, es un buen deseo. Bien, para terminar, y estamos ya casi en el tiempo de la bocina, si tenéis el texto de Hannah Arendt, el postscriptum, yo os aconsejaría, he señalado ahí la página 431. Como os podéis imaginar, estos papeles que uno subraya y demás, luego en el ordenador es mucho más difícil, aunque tiene aquí un lapicerito en color para poder tal. Pero bueno, si tenéis el texto en la página 431, yo no quiero perder el tiempo buscando, compartiendo pantalla y haciendo este tipo de rollos, así que vosotros mismos lo buscáis. En la página 431, el postscriptum, realmente lo escribió, es decir, lo añadió Hannah Arendt después de haber publicado el manuscrito porque recibió cierta información y tuvo más información con la que completó el librito de Eichmann en Jerusalén. Entonces, podríamos decir, es una parte del libro, la parte final del libro que ya introduce algunas valoraciones y algunos comentarios que se habían hecho a su obra. Página 431, primer párrafo. En contraste con estas discusiones que a tan remotos terrenos llegaban, el libro se centra en un triste tema, muy concreto,
El informe sobre un proceso solamente puede estudiar los temas tratados en el curso de dicho proceso o aquellos que hubieran debido ser tratados para un mejor servicio de los intereses de la justicia. Si se da el caso de que la situación general del país en que se celebra el proceso tiene trascendencia en la celebración de este, debe forzosamente ser tenida en consideración. Ahora viene la almendra. Este libro, Eichmann en Jerusalén, no se ocupa de la historia del mayor desastre sufrido por el pueblo judío, ni tampoco es una crónica del totalitarismo, ni tampoco es la historia del pueblo alemán en tiempos del Tercer Reich, ni por último tampoco, ni mucho menos, un tratado sobre la naturaleza del mal. Todo proceso se centra, y aquí viene el meollo de la cuestión, en la persona del acusado. Por lo tanto, ella lo deja muy bien claro en este apartado. Si vamos a la página 432 y 433, si queréis, ya este es el último texto al que me remito, es decir, las frases, es decir, realmente el estilo literario, el modo de escribir que tiene Hannah Arendt, son frases muy subordinadas, no son frases y tal, y por lo tanto, para poder coger el sentido de un determinado párrafo y el desarrollo de una idea, no podemos tener solo dos líneas, es decir, necesitamos tener o el párrafo completo o remitirnos al párrafo completo para ver dónde empezó y cómo ha terminado, y eso hace difícil. Página 432. Se puede, a mitad del párrafo, después del término Segunda Guerra Mundial, se puede afirmar que el objeto de la actividad judicial ha dejado de ser un ser humano concreto y determinado, el individuo sentado en el banquillo, para convertirse principalmente en el pueblo alemán en general, en el antisemitismo bajo todas sus formas, en la historia contemporánea, en la naturaleza humana, en el pecado original, de tal modo que, en última instancia, es la humanidad. Fijaos aquí lo importante que va a ser el juicio al género humano, el juicio a la humanidad, es decir, Eichmann, por un lado, y por otro lado, el genocidio y los crímenes que ha cometido. Realmente estamos ante un individuo concreto, normal y corriente, rutinario, y por otro lado el genocidio y la muerte de 6 millones de judíos, como si fuera algo intrascendente. ¿Entendéis el planteamiento? Entonces, esta tensión es lo que plantea. Termino. Dice, si se da al acusado el carácter de símbolo y al proceso el de pretexto para plantear problemas que son aparentemente más interesantes que el de la culpabilidad o inocencia de un individuo, entonces deberemos, si es que queremos ser consecuentes, aceptar la afirmación hecha por Eichmann y su defensor de que Eichmann fue llevado ante el tribunal porque se necesitaba un chivo expiatorio. Y este chivo expiatorio lo necesitaba no solo la República Federal Alemana, sino también los hechos históricos ocurridos y cuanto los hizo posible. Es decir, se trataba de un chivo expiatorio del antisemitismo y del gobierno totalitario, así como del género humano y del pecado original. Después dice, creía y sigo creyendo que el proceso debía celebrarse con la finalidad de administrar justicia, no con la finalidad de encontrar un chivo expiatorio. Esta reflexión y esta referencia, y lo dejo aquí, al chivo expiatorio es muy importante desde el punto de vista de la filosofía política, porque normalmente René Girard es muy olvidado en las reflexiones de filosofía política, es decir, se ha tratado o investigado poco todo lo que es la fenomenología del chivo expiatorio que ha tratado René Girard, y desde el punto de vista de la teoría política, de la filosofía política o de la ética democrática, el símbolo del chivo expiatorio realmente es un elemento clave en la filosofía política, tanto de Eichmann como de la filosofía contemporánea. Alguien decía, uno de los comentaristas de la radio, en algunas tertulias, dice que el chivo expiatorio es el mejor amigo de un político. Es decir, siempre, si uno quiere decir, el mejor amigo del hombre no es un perro, no es el perro, el mejor amigo del hombre como político es el chivo expiatorio. Bien, lo dejo aquí, y si tenéis alguna pregunta o si queréis que hagamos algún comentario, lo hacemos, porque así me da tiempo a saber lo que pensáis, a ver cómo se han recibido las palabras, y sobre todo al pueblo que estará deseoso de preguntar, porque el pueblo que está al otro lado de la red, que veo aquí multitudes de muñequitos en el Blackboard, pues puede tener la palabra. Muchas gracias, Rita. Bueno, muchísimas gracias a Agustín por tu exposición y todas las sugerentes ideas que están de plena actualidad, como has sugerido. Y yo, sin más, me hago eco a tu llamamiento
Y quien quiera pues empezar a preguntar, ya sabéis, levantáis la mano con el muñequito y os doy la palabra. Vale, tenemos una persona que es Enrique. Enrique, adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su conferencia. Me ha parecido muy interesante, además de muy didáctica. Y quería hacer un comentario acerca de que el hecho de centrarnos en el tema de Eichmann y su actitud de banalidad, es decir, de irreflexividad ante el fenómeno del holocausto judío, puede hacernos olvidar otras banalidades que se están dando y se han dado a lo largo de la historia continuamente y que a lo mejor no provocan holocaustos judíos, pero pueden provocar males quizá menores, pero a lo mejor a largo plazo no tanto. Realmente es un fenómeno, yo lo entiendo, es el fenómeno de la banalidad del mal o la banalidad de la actuación en política, es un fenómeno que tiene un sustrato psicológico que yo creo que hoy en día todavía la psicología no está en posición de poder resolver definitivamente. Quizá con el estudio de las neurociencias que se está realizando actualmente en el mundo es posible que lleguemos a comprender mejor este fenómeno. Pero me gustaría simplemente hacer resaltar que se están dando continuamente en el mundo, también en nuestro país, una serie de conductas que pueden considerarse, por puro egoísmo de partidismo político, totalmente banales, que pueden producir males quizá no tan grandes como un holocausto, porque 6 millones de muertos, eso es mucha cosa, pero a lo mejor males también suficientes y de una manera a lo mejor incomprensible, porque ¿cuántos Eichmann hay? ¿Cuántos podemos ser Eichmann en cada momento? A mí me parece sorprendente que políticos que pueden considerarse inteligentes y que hace un poco de tiempo pensaban una cosa, sean capaces de decir ahora la contraria por un mero interés temporal y parcial. Eso también es una banalidad del mal y somos capaces de hacerla. Bueno, no quiero hacer alusiones directas, creo que todo el mundo puede comprenderlo. No solamente se pueden hablar de ellas en algún partido, seguramente todos en mayor o menor grado lo hacen. Y sí que quería destacar una cosa que a mí me ha llamado la atención y es la cita esta final que hay en sus 3 magníficas páginas en las que usted ha resumido el contenido de la conferencia de hoy, el de Zimbardo. A mí, personalmente, me parece que a Zimbardo lo que le ha jugado es una mala pasada esta especie de búsqueda de un juego de palabras, porque me parece, personalmente, me parece poco afortunado esta oposición que hace entre la banalidad del mal y la banalidad del heroísmo. Hombre, si estamos hablando de que la banalidad del mal se refiere a la superficialidad, a la irreflexividad, a la hora de actuar, y que el mal más que por maldad se hace por superficialidad, pues hombre, yo creo que no podemos llevar las actitudes heroicas que pretendemos que se deben de tener para poder, no sé, actuar socialmente un poco éticamente, no se pueden llevar al terreno de banalidad del heroísmo. Ahí me parece simplemente que ha caído esta persona en la trampa. No tiene más importancia, pero sí que creo que tiene la importancia de que utilizar la palabra o la expresión banalidad del heroísmo puede ser perjudicial para la propia intención que la frase quiere buscar, porque tendríamos que concluir que la banalidad del heroísmo sería convertir superficialmente en héroes a todos los que tienen que hacer de héroes. Seguramente de eso también ha habido a lo largo de la historia y habrá, pero no lo podemos predicar como una propuesta. Creo yo, es un comentario. Y no sé, ¿qué piensa usted de todo esto? Bueno, me parecen sugerencias y aportaciones interesantes. Respecto a esta última, tan solo quiero hacer un pequeño comentario. Yo creo que la intencionalidad de este psicólogo social, además el trabajo es ya antiguo, fíjense que lo que intenta es llamarnos la atención para despertar ese pequeño héroe
que todos llevamos dentro, y a veces cuando estamos dándole tanta importancia al cumplimiento de las normas, al cumplimiento de las leyes, a la banalidad del mal y tal, es decir, como que hay menos tiempo para reflexionar sobre el valor y la importancia de la heroicidad. Es decir, que los héroes no son aquellos solos que tienen que tener un perfil muy determinado, sino que el hombre cotidiano también tendría que plantearse de alguna forma esa voluntad heroica, y por eso yo he entendido el texto de Zimbardo y la reflexión de Zimbardo en esa relación, en el sentido de decir, menos preocuparnos por esto y más descubrir esa parte de bondad, esa parte heroica que a veces pensamos, que la tenemos idealizada. Es decir, si nos dicen, descríbeme las características de un héroe, pues a veces lo contraponemos al hombre cotidiano, al hombre normal y corriente, y a lo mejor lo que nos está diciendo es, despertemos en el ciudadano normal y corriente la posibilidad de una virtud heroica, porque eso también está en él. Yo he puesto este texto, pero me he dejado uno de Václav Havel. Lo he citado luego en la bibliografía porque tengo un especial amor a Václav Havel. Él fumaba mucho, yo no fumo, pero bueno, le tengo amor a Olga, que era su mujer, a la que le dedicaba las cartas, y le tengo mucho cariño. Entonces, y tenía otro texto de Václav Havel sobre el concepto de responsabilidad que es muy bonito también, y he seleccionado este más que nada pues por el juego de palabras que me permitía, pero probablemente a lo mejor también cabe la lectura que decía usted. No tengo otro comentario que hacer al respecto. Yo no sé, usted parece que se fía demasiado de las neurociencias. Yo no me lo fío todo al descubrimiento de las neurociencias y ese tipo de neurosaberes modernos, ¿eh? Bueno, pues otra pregunta, Javier, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al profesor Domingo Moratalla. Tengo que decir que soy seguidor suyo de los artículos de la provincia. Bueno, ahora me ha encantado su conferencia. Como bien ha dicho Enrique, el resumen de la misma me lo voy a guardar y lo voy a analizar con más calma. Realmente el libro de Eichmann y sus reflexiones no dejan indiferentes en absoluto. He visto la película a la cual alude usted de Hannah Arendt, no El especialista, y recuerdo ahora la frase que le dice Martin Heidegger a ella cuando se conocen, antes del posible ligoteo que tuvieran, o que usted lo apunta, no sabemos lo que pasó, y le dice Heidegger a ella, te voy a enseñar a pensar. Usted luego analiza, porque para Heidegger es pensar, y eso me ha coloreado el tema. Me ha parecido muy interesante y lo resalto. Una idea también que quería comentar, abundando un poco en lo que usted ha dicho, y también Enrique, es que este tipo de especialista, si se puede llamar así, como usted bien decía, de funcionario cumplidor de las órdenes, Tatis Mutandis se da en la realidad también. Yo he conocido, he sido directivo de la administración pública, y he conocido funcionarios que no se cuestionan en absoluto las órdenes recibidas. Claro, las órdenes recibidas no son eliminar seguidores de judíos, son ejecutar un plan, por ejemplo, y realmente se lo dicen y lo cumple a pie de la letra, y a lo mejor lo cumple bien, no cumple objetivo. Bueno, voy a hacer una pregunta, porque podía hacer reflexiones también, pero creo que es interesante que lea, como licenciado en Derecho que soy, hay un punto que trata Hannah Arendt en el libro, usted no lo ha tratado, y me parece interesante que no lo haya tratado porque es mucho, hemos aprendido más en lo que ha dicho que lo que voy a plantear, pero de todas formas, aprovechar la oportunidad que tengo de estar con usted para plantearlo. Es sobre la justicia o no del juicio a Eichmann en Jerusalén. Fue raptado al servicio secreto judío, se le llevó a Jerusalén, se le montó un juicio, fue ahorcado y sus cenizas, pues sabes, expandidas por el Mediterráneo. Bueno, yo creo entender que Hannah Arendt, y eso es la pregunta que le iba a hacer, da a entender que, dado que los crímenes contra los judíos se pueden equiparar, desde luego perfectamente, a crímenes contra la humanidad, debería haber sido juzgado no por un tribunal hebreo, no por un tribunal judío, sino por un tribunal penal internacional. Entonces no existía. Si no recuerdo mal, creo que se creó en 1998, 1988. 10 años arriba, 10 años abajo. Entonces la pregunta jurídica en este caso es, ¿le parece correcto este planteamiento de Hannah Arendt? ¿Que Eichmann debía haber sido juzgado por un tribunal penal internacional y no por un tribunal hebreo?
Sí, de hecho ella lo comenta en el capítulo, en la última parte del libro, antes del postscriptum, comenta la posibilidad, bueno, ha sido así, dice, pero hubiera sido deseable el que hubiera sido un tribunal internacional el que lo hubiera juzgado, aunque fuera en Jerusalén, pero que el tribunal no fuera de jueces nombrados por el Estado de Israel, sino que en realidad hubiera sido de carácter internacional. Esa parte, repito, que aparece en el planteamiento en el epílogo, no en el postscriptum, sino en el epílogo, y dice, bueno, pues una de las críticas que se ha hecho y tal, y plantea esa posibilidad. Y entonces ella analiza los pros y los contras de esa ventaja y dice, bueno, hubiera tenido más legitimidad o hubiera tenido más plausibilidad internacional o más credibilidad moral el juicio así. Entonces, estoy de acuerdo pero repito que ella misma es consciente del tema en la última parte. ¿Vale? Más cuestiones. ¿Hay alguna otra pregunta? Ginés, a ver, adelante. Don Ginés. Adelante, Ginés, cuando quieras. Muchísimas gracias, Agustín, por todo lo que nos has ayudado a reflexionar y por tu brillante conferencia, desde luego, y enhorabuena. Quería plantearte, al hilo de una consideración que has hecho sobre una película que conozco muy de cerca porque la he proyectado en distintos foros, como es la vida de nosotros. Quería proyectar ahora la imaginación nuestra, pues otra película muy clásica que para muchos que tenemos ya pues, una cierta edad y que estamos aquí todos escuchándote con... No sigas por el camino de la edad, no sigas por el camino de la edad que yo te dicté clases. Sí. Bueno. Pues en ese sentido quería apuntar que en la película Vencedores o Vencidos, el juicio a Nuremberg, como recordáis, esa película magistral de Stanley Kramer del año 61, donde aparece pues, uno de los múltiples juicios que tuvieron lugar en Nuremberg, aparece la consideración de que los jueces del nazismo acataban órdenes más allá de que estuvieran de acuerdo o no, o más allá de que lo hicieran por falta de criterio o lo hicieran por pretensiones básicamente de eficiencia, como estábamos hablando del caso Eichmann. Mi pregunta en estos momentos es siempre la apelación a la responsabilidad. ¿Cómo se puede concretar en terminología de Jonas, que también lo has aludido, cuando hacemos un seguidismo estricto del poder, que no autoridad, de quien estaba gobernando, y que digamos que asumimos los mínimos riesgos posibles porque sabemos que cualquier decisión que tomamos de desmarque respecto al poder establecido pues nos va a poner en la diana o va a poner en cuestión pues nuestra propia profesión. Y quería preguntar en este caso si puede haber analogías entre la pasividad o la falta de, digamos, de capacidad para hacerse cargo de la realidad de Eichmann con quienes asumieron una conducta oportunista que era en este caso fiel seguidismo de los dictados del Führer. Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver. Cuando estabas hablando, es decir, yo digo, ¿por dónde le entro? Y entonces creo que es importante ante personajes tan eficientes, tan obedientes, tan cuadriculados, tan jurisprudenciales, pluscuamperfectos, es decir, siempre hay que recuperar esa dimensión socrática del pensamiento e incluso yo diría, bueno, la posibilidad de ser un disidente, es decir, la figura, no del resistente, sino la figura moral del disidente, aquel que acepta la legalidad en la que está y es incluso capaz de padecer esa injusticia, pero dice, usted no está siendo coherente con los principios éticos que alimentan su sistema político y entonces te diría, es decir, ¿cómo responder en clave de responsabilidad? Pues apelando a la singularidad, no tanto apelando a la conciencia, porque es muy importante, por ejemplo, en el libro, en el Eichmann en Jerusalén, hay varios párrafos y varios textos, y en esta última parte, donde ella dice, no, si Eichmann tenía conciencia, si era un hombre que era consciente de que sabía lo que era actuar en conciencia, es decir, no podemos apelar a la conciencia de Eichmann para que él desobedeciera las leyes, porque su conciencia la tenía muy clara, estaba muy bien formada, ¿no? Entonces, yo, para reivindicar la responsabilidad en esta dirección de Jonas,
en esta dirección de Havel, yo reivindicaría un poco, si me apuras, la cultura de la disidencia, y una cultura de la disidencia puntual vinculada a Levinas, cuando Levinas utiliza una expresión muy bonita, y estamos en la misma noción de responsabilidad judía, y es cuando dice, heme aquí. Es decir, a pesar de los pesares, heme aquí, cuenta conmigo, estoy aquí. Es decir, no voy a hacer lo que dicen las reglas, sino heme aquí, estoy aquí, me hago presente. Como si dijéramos, el rostro, el hacerme presente aquí es el cuestionar brutalmente esa normativa, ese cumplimiento, esa mecánica de los procesos, ¿no? Entonces, yo creo que esa lección del heme aquí, esa lección de responsabilidad que aparece en Havel, yo creo que tenemos mucho que aprender de ese tipo de planteamiento. Y de hecho tú, es decir, has hablado del cine y tal, es decir, yo creo que vosotros tenéis trabajos interesantes respecto al cine y la filosofía, y esa es una dirección muy bonita para poder trabajar. Y de hecho, ya os he comentado, te he comentado al principio, realmente este es de los momentos, iba a decir filosófico-políticamente más densos y más aprovechables desde el punto de vista educativo. Entonces yo creo que ahí estás haciendo un trabajo interesante. Pues muchísimas gracias, Agustín. Quedo muy satisfecho con tu respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Lola. No sé si la escucharéis, pero si no, yo ahora la repito. Me he quedado un poco con tus últimas palabras cuando has hablado de la polarización de la sociedad y de que alguien tiene interés en esa polarización, ¿no? Entonces, yo pensando, digo, claro, realmente somos capaces de manejar a la masa en la medida que no piensan. Lo que hacía Eichmann era que no tenía capacidad de pensamiento, entonces era un cumplidor de las normas. Entonces, claro, llega un punto de quién está interesado en que esta sociedad se vaya polarizando, porque la historia nos demuestra que la polarización nunca acaba bien. Y por otra parte, y esto no voy a decirlo en voz alta, pero me da la sensación de que es la gente o los personajes, no voy a decir mediocres, pero que no tienen esa alta capacidad de pensamiento, los que están llevando a los países y los que están fomentando de alguna forma la polarización, ¿no?, de la sociedad. Entonces, a mí me gustaría ver o que me dijera desde la educación qué podemos hacer para crear gente con masa crítica, crear gente con capacidad de pensamiento. Claro, todo eso yo digo, pero claro, el propio sistema también nos lo impide, porque la propia definición de los grados que tenemos hoy en día es vamos a hacer personas formadas para en cuanto salgan que sean lo más eficientes posibles a la hora de trabajar y que piensen lo menos posible, o sea, que tengan habilidades, que tengan capacidades o competencias, pero realmente lo que se refiere a esa capacidad crítica y esa capacidad de cuestionar y de planteamientos nuevos o distintos a la sociedad, me parece que no va por ahí. Me gustaría saber su opinión al respecto. Es una pregunta muy complicada, es muy interesante y que nos llevaría a seguir otro libro. Habría que elegir otro libro para poder desarrollarla. Yo veo que como educadores tenemos problemas para poder pedirle a nuestros alumnos que paren, que dejen, que por un momento, cuando estabas empezando a hablar, digo, aquí hay un principio con el cual trabajo cuando estamos en plan informal, me desconecto, luego existo. Es decir, estamos tan pendientes de las redes, tan pendientes del correo electrónico. Es decir, ahora mismo nuestra vida no tendría sentido sin la diálisis del correo que hacemos todas las mañanas, porque, bueno, incluso cuando algún día no tienes ordenador dices, ay, no he hecho la diálisis, y entonces te encuentras como mal. Entonces, es decir, da la impresión de que estamos tan enganchados a la tecnología que hay que empezar por cuestiones sencillas y decir, me desconecto, luego existo. Es decir, puedo en algún momento pensar por mi cuenta, escribir por mi cuenta, leer por mi cuenta y empezar a bucear en mi propia, no te digo
interioridad, sino evitar la extimidad y darme cuenta de que hay un yo que no he crecido, que no he alimentado y tal. Y para eso no hace falta hacer un curso de mindfulness o de control mental o de tai chi y tal, sino simplemente muchas veces desconectar. Entonces, yo creo que es muy difícil en la dinámica actual, en el ritmo actual, pero hay que intentar transmitir a nuestros alumnos que no tengan miedo a ser disidentes, que no tengan miedo a pensar por su cuenta, que no tengan miedo a cortar, que no tengan miedo a levantar la mano, que no tengan miedo a desobedecernos, porque algunas veces hay que decirles, miren, esto que les digo yo no se lo crean, miren los libros, lean por su propia cuenta, sospechen de mis propias palabras. Entonces, yo te diría, estamos en una tarea difícil. Y si queremos romper la polarización, yo te diría, o al menos a mis alumnos lo que les transmito es leer, profundizar y evitar información superflua. A veces cuando uno está con los grandes periódicos o las grandes cadenas, pues acaba muy polarizado y eres o de Pedro o de Pablo, o de Pedro o del otro. Y tú dices, no, hay una lógica distinta y luego hay una tendencia a que esa polarización sea politización y sea mala politización y simplificación mental. Es decir, es lo que yo digo, es decir, no hay blanco y negro, azul y amarillo, los seres humanos somos a rayas, es más complicado, cabe ser del Atlético de Madrid y no solo del Real Madrid o del Barça, es decir, y a la hora de definir como dos modelos de juego, no tienen por qué ser los dos modelos únicos. Entonces, repito que eso requiere pararse, mirar un poco hacia adentro y a veces desconectar desde el punto de vista existencial. No sé cómo hacerlo, cómo proponérselo a los alumnos, pero bueno, yo se lo propongo y resulta por lo menos subversivo. Hombre, yo creo que ahí, Lola, por decir, el proyecto en el que estamos embarcados desde la Facultad de Economía Ética, que el objetivo es pues eso, cambiar el ADN de la facultad en ese sentido, ¿no? Meter la ética en una facultad que se rige por principios más de eficacia y eficiencia, ya solo con la formación que estamos dando o tratamos de dar, ¿no?, a los profesores para que sean ellos los que a través de sus asignaturas trasladen esto a los alumnos. Cuando estabais hablando de la polarización, me estaba acordando yo del documental de Social Dilemma, y bueno, que comentamos también de poder hacer algo con este documental de cara a la formación de profesores, pero tomamos buena nota de todos tus comentarios. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión de los grandes libros. Yo os emplazo para la 10ª y última sesión de este segundo curso, que tendrá lugar el 1 de diciembre, también martes, con la obra Calígula. Y bueno, Agustín, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros esta tarde, por el esfuerzo que te ha supuesto y por tu brillantísima intervención. Y esperamos contar contigo también en el futuro. Muchísimas gracias. Un aplauso desde aquí. Encantado de conoceros. Gracias al pueblo.